Hola a todos y bienvenidos a nuestro estreno en línea. Soy Pablo Torres y estoy encantado de que estés aquí para acompañarnos en esta conferencia online. Influyente nació en Maracaibo, Venezuela, y desde entonces hemos estado comprometidos a ayudarte a descubrir herramientas que te inspiren, te desafíen y te motiven a vivir con propósito y claridad, a través de una misión de alto impacto, guiarte hacia una relación creciente y cercana con Jesús. Queremos que te sientas acompañado en cada paso, sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Hoy te invitamos a sumergirte en una conferencia que promete cambiar tu forma de ver las cosas. Su título es Anula la deuda. Todos en algún momento hemos sentido el peso de compromisos, responsabilidades o incluso errores del pasado, que pueden ser propios o de otras personas. Esta conferencia es una oportunidad para comprender cómo librarte de esos pesos, unos que te inclinan y no te dejan avanzar, y que necesitas identificar para entender y dar pasos hacia un camino más ligero dentro de la voluntad perfecta de Dios. El mensaje estará a cargo de nuestro pastor Raúl Parra, quien nos guiará para encontrar respuestas y para tomar decisiones que trascienden, que nos llenarán de beneficios personales, familiares en nuestra relación con Dios. Recuerda que nuestro canal está lleno de contenido enriquecedor que busca inspirarte y aportar nuevas perspectivas para tu día a día. Siempre habrá algo nuevo que descubrir y para compartir con otros. Si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas en este momento y que actives la campanita de notificaciones de este canal. Así te aseguras de estar al tanto de todos nuestros lanzamientos y ayudas a que más personas se beneficien de este espacio de crecimiento y reflexión. Dale like a este video en este momento. Quisiera que imaginaras esta escena que ocurrió en la vida real. Quizás, ¿por qué no? Sumérgete en ella y conviértete en uno de los protagonistas de lo que ocurrió en un momento en el cual Jesús, por allá en el siglo I, durante su ministerio terrenal, él hablando a un grupo, él le compartía enseñanzas de vida impactantes, transformadoras, como las que él acostumbraba manifestar. Y les explicaba, hablando acerca específicamente del tema del perdón, él les explicaba cómo la persona ofendida debía ir al ofensor e intentar arreglar las cosas. A todas estas, Pedro, uno de los 12 discípulos de Jesús, estaba allí escuchándolo, pero la cabeza le iba a explotar, porque parece que lo que Jesús estaba hablando le estaba rememorando a alguien que le había ofendido
y herido muchísimas veces. Y no queriendo él quedarse con esa explosión en su cabeza, se le acercó a Jesús y le dijo estas palabras: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Pedro pensaba que estaba con esta pregunta siendo súper espiritual. Él juraba que estaba siendo magnánimo, benigno, misericordioso, porque se estaba dando el lujo incluso de considerar la posibilidad de perdonar varias veces a su hermano, y lo único es que tenía que saber hasta cuántas. Entonces le pregunta: ¿hasta 7 veces? Es decir, él juraba que se la estaba comiendo, porque 7 era hasta el número perfecto en esos tiempos. Y entonces él estaba con este monto de oportunidades, con este número de ocasiones, como demostrando una predisposición muy amplia para perdonar. ¡Wow! ¿Hasta 7 veces? Pero, amados, aquí lo que estamos viendo con la pregunta que Pedro hace es su severa confusión acerca del tema. Enredo que mientras el tiempo transcurre, constato que existe en la mayoría de las personas. La mayor parte de la gente piensa que perdonar es un beneficio que se le da al victimario. Es un favor que le hago al que me ofende. Sin embargo, amados, hoy vamos a ver un punto de vista. Yo creo que debería corregir y decir el punto de vista que debe prevalecer en materia de perdón. Y es que la sensación cuando alguien nos ofende, hiere, traiciona, cuando se apropia una idea que era nuestra, cuando sentimos que alguien nos hace un daño, eso nos carcome. Y sentimos que ese alguien robó algo que nos pertenece, que nos lesionó y por tanto nos debe algo. Es por ello que muchas veces tú te has escuchado diciéndole a la gente: tú me debes algo. Pensamos que el jefe debió darnos un reconocimiento y sentimos profunda molestia porque no lo hizo. Sentimos que la esposa nos debe respeto y nos irrita el que no nos lo dispense. Pensamos, o muchas mujeres piensan, que el esposo debe ser más sensible y esto le indigna. Total, al final del día comienzas a guardar resentimientos y a esperar que el deudor venga y se doble de rodillas y te implore perdón. Que te diga: déjame darte el reconocimiento, déjame darte el respeto, déjame ser más sensible, déjame devolverte el dinero que te pertenece y te imploro perdón. Y resulta, amados, que justificamos el resentimiento porque después de todo nos preciamos de ser víctimas. Hasta que un día como hoy, una persona viene y te dice: tú debes perdonar.
¿Qué? ¿Perdonarla yo? Por favor. Si ella es la que me debe. Ella fue la que me traicionó. Yo soy víctima. Inocente. Ella fue la que me hirió. Y amados, acto seguido te deprimes como producto de una ira mal encausada. Y te identificas entonces con un Pedro, porque esto era exactamente lo que le estaba ocurriendo a Pedro al formular esta pregunta, revelando una enorme confusión como producto de faltas sucesivas de perdón que habían generado en él indisposiciones continuas. Jesús entendió el enredo de Pedro, como también comprende el tuyo. Y en el verso 22 del capítulo 18 de Mateo, pasaje que representa el principal de este mensaje, Jesús le agregó durante la conversación más desconcierto a Pedro. En este verso él le dijo: Pedro, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¡Guau! Diría Pedro. Es como mucho. Pensó que esto sería como demasiado. Lo mismo que tú acabas de pensar, porque tú acabas de multiplicar 70 por 7, 490 veces. ¿Estás loco, Jesús? Bueno, te tengo una excelente noticia. Jesús no le estaba diciendo que perdonara hasta 490 veces. Jesús le estaba diciendo literalmente hasta 70 veces 7. ¿Puedes leer esa cifra? ¿Podrías hacer el ejercicio y decirme cuánto hay acá? ¿Verdad que es una tarea cuasi imposible? Porque aquí lo que Jesús está diciendo es: necesitas perdonar siempre, hasta el infinito, sin operaciones aritméticas, sin sumatorias ni cuentas que sé que muchos llevan. Ya te he perdonado 3 veces, Julián. Luisa, oye, van 4, mija. Y el Señor te dice hasta 70 veces 7. Pero antes de que Pedro pudiera decir algo, en reacción a esta aseveración tan firme de Jesús, el maestro, como buen educador, comenzó a contarles una historia fascinante y aleccionadora. Y es la que vamos a leer acto seguido. En el verso 23, Jesús comienza diciendo: por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Verso 24. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. La Nueva Versión Internacional de las Escrituras traduce acá que le debía 10,000 monedas de oro. ¿Sabes a cuánto equivalían 10,000 monedas de oro? A la unidad monetaria del lugar y de la época, que era el denario. Esto era equivalente a 60 millones de denarios. ¿Sabes cuánto ganaba en promedio un trabajador por jornada? Evidentemente al día, 1 denario. Si este hombre trabajaba los 365 días del año sin descanso, ¿cuánto acumulaba? 365 denarios. ¿Y cuánto le debía? 60 millones de denarios.
Es decir, este hombre tenía que trabajar miles de años para pagar toda la deuda. Y como esto es evidente que era un imposible, lo que Jesús está diciendo es que la deuda que este siervo tenía con el rey era tan exorbitante que no se podía pagar. Y dice el verso 25, como es obvio que el siervo no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Por supuesto, este siervo entró en pánico. Estamos hablando de esclavitud. Y dice el verso 26, pero aquel siervo se postró ante el rey y le suplicó. Esto era tragicómico. Le dijo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Yo me imagino a todos los que estaban alrededor de Jesús riéndose. Es más, yo sospecho que hasta para sus adentros, el mismo Jesús también se estaba riendo. ¿Cómo podía ser este hombre para pagarlo todo? Pero ahí estaba el siervo, suplicante, pidiendo paciencia porque él lo iba a pagar todo. Pero todo el mundo que lo escuchaba sabía que esto era irreal. Esto era un supuesto negado. Y dice el verso 27 que el rey de aquel siervo, escucha esto porque es impactante, se compadeció de él. Y aquí viene el corazón de este mensaje. No solo fue que se compadeció, ay, te tengo lástima. La compasión lleva a la acción. La lástima se queda solo en el sentimiento o en la emoción. Pero en la compasión hay actos propios de bondad. Y eso fue lo que hizo este rey. Lo dejó libre y le perdonó la deuda. Qué tremendo acto de misericordia el que este rey estaba haciendo. El rey no le dijo, después de que pagues, te voy a dejar libre. No. El rey estaba diciendo, deuda cancelada. Anulado el compromiso que tienes conmigo. No me debes nada. 0 denarios. 0 monedas de oro me debes. Eres libre. Vete con tu familia y continúa tu vida. Y eso fue lo que el hombre hizo. El hombre se fue. Pero aquí viene la otra cara de esta historia, que se va poniendo mejor. Dice el verso 28. Cuando aquel ya libre, cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto le debía? 100 denarios. 100 días de salario. Era mucho, pero era pagable. El deudor de este siervo tenía que fajarse para pagarlo, pero era posible. Le debía 100 días de salario y agarrándolo por el pescuezo, por el cuello, le dijo, págame lo que me debes. Verso 29. Su consiervo hizo lo mismo que él había hecho ante el rey. Se puso de rodillas y le rogó, hasta la misma frase, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 30, pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Por cierto, no muy inteligente la decisión, porque en la cárcel no iba a poder hacer dinero para pagarle el compromiso. Verso 31, cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes. Y como eran maracuchos, fueron a contarle el brollo al rey. Le dijeron todo lo que había pasado. Porque ustedes saben que siempre hay gente que acusa. Y dice el verso 32, que entonces el rey le ordenó al siervo original, al que había sido perdonado, presentarse ante él
y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque tú me rogaste. Verso 33. ¿No debías como mínimo tú tener misericordia de tu consiervo, así como yo la tuve de ti? Y en el 34 dice que muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos, vale decir a los carceleros, para que lo torturaran, hasta que pagara todo lo que le debía. Pedro descubrió prontamente en esta historia que el rey era Dios y el siervo malvado era él. Que Dios le había perdonado mucho y que ahora él, dándoselas de bondadoso, que si hasta 7 veces, estaba pretendiendo retener el perdón a otras personas. Pero aquí nos encontramos con el último verso de esta historia, que representa la respuesta definitiva de Jesús a Pedro, y un verso que, por cierto, algunos querrían borrar de las Sagradas Escrituras, pero está allí como una verdad poderosa y latente. Dice el verso 35, Jesús hablando y dirigiéndose a una audiencia donde primordialmente estaba Pedro: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Así les tratará el Padre Celestial, a menos, está diciendo Jesús, que ustedes perdonen de corazón a sus hermanos. A estas alturas del camino, yo creo que Pedro ya se había arrepentido de introducir este tema. Quiero ser sensible con lo que viene a continuación, porque sé que el tema del perdón y de la falta del mismo es uno muy sensible. Hay gente que incluso se indispone con aquel que viene y le toca esa tecla sensible, por lo que es probable que tú salgas molesto conmigo hoy. Pero este tema es delicado porque yo sé que hay algunas personas que han sido heridas, lastimadas, perjudicadas en este lugar. Y quizás hasta lo han sido por un periodo largo de tiempo. Y ese dolor está allí, está latente. Y a quienes experimentan este tipo de marcas de haber sido lastimado por otro, sin haber sido reivindicado, sin haberse aplicado justicia, sin habérsele devuelto lo que se le sustrajo, es obvio que es difícil de escuchar y sobre todo de dar el paso y ofrecer el perdón. Pero Dios es quien te lo dice en esta mañana. Te dice: mujer, hombre, adolescente, soltero, adulto mayor, tú tienes que perdonar. Porque si tú no lo haces, vas a ser entregado a los verdugos, que es otra forma de decir: si tú no perdonas, te espera el desastre. Y sabes, hay 2 razones del por qué es imperativo que tú y yo perdonemos a otros. La primera razón es porque Dios sabe que rehusarte a perdonar significa presionar el botón de autodestrucción en tu vida. Él sabe que mantener toda esa rabia, amargura, ira,
y dolor terminará autodestruyendo tu vida. Terminará en resultados indeseables, resultados funestos, que pueden estar incluso a la vuelta de la esquina. Solo es cuestión de tiempo que esta autodestrucción pueda darse, cuando hay tanta ira acumulada como producto del resentimiento. ¿Y sabes dónde he visto en particular esa ruina entre muchos escenarios? Ese tipo de ruina personal, espiritual, relacional, la he visto en adolescentes irascibles, que eventualmente se convierten en adultos. Y estando en la adultez, ingresan a una relación de pareja. Y viviendo en pareja, vuelcan toda su ira no resuelta sobre su cónyuge y sus hijos. Y sabes, si un potencial tiene la falta de perdón y la ira acumulada que lo acompaña, es la capacidad de destruir nuevas familias y nuevas generaciones. Y Dios sabe esto. Dios conoce que las iras no resueltas del pasado tienen un efecto pernicioso en las familias. Por eso Él te dice hoy: yo entiendo tu dolor, hijo. Yo entiendo tu dolor, hija. Pero necesitas dejarlo ir. Porque nunca el pasado dejará de ser pasado, sino hasta que lo perdonas. El pasado nunca dejará de ser pasado, sino hasta el momento en que tú tomas la decisión de perdonarlo. Y te oriento en lo siguiente: el perdón no es para hacerle un bien al ofensor. El perdón es un bien para ti. Corta las cadenas del pasado. Te habilita para avanzar hacia adelante y te hace libre. Hace algunos años estuve en Estados Unidos, en el estado de Georgia, asistiendo a una conferencia de grupos pequeños en una iglesia local. Y estando allá, aproveché para visitar a una pareja de amigos de muchos años, muy amados, venezolanos, cristianos. Y ellos ya tenían para ese momento 8 años radicados en Estados Unidos. Habían salido como producto de un tiempo de crisis que hubo con la industria petrolera en el país. Su migración se pudiera catalogar de forzada. Y ellos estaban allá entre comparecencias ante tribunales, buscando cómo acceder a un estatus legal propio. Y mientras conversábamos acerca de esto, de ese tema en particular, de su salida del país, la esposa, en la pareja, hablando desde el alma y refiriéndose al anterior presidente del país, me dijo: lo odio. Y la seguí escuchando. Dejé que siguiera drenando. Era quizás hasta parte del proceso de sanidad. Y cuando hizo una pausa, le introduje una idea. Le dije: mira, quizás sea necesario que tú consideres la opción del perdón para tu sanidad mental, emocional y espiritual. ¿Sabes? Tu victimario ni siquiera sabe que tú existes. No te conoce.
ni tiene idea de lo que tú estás sintiendo en este momento. Mientras en el ínterin, tu amargura te está consumiendo. Entonces le concluí diciendo, si tú perdonas, ese perdón te va a liberar a ti. Segunda razón por la que es imperativo perdonar. En el Calvario, allí donde se erigió la cruz de Cristo, 2000 años atrás, allí tú y yo perdimos el derecho de rehusar perdonar a otros. Cuando Jesús decidió que vendría a morir en nuestro lugar, Dios el Padre ya sabía todo acerca de ti y de mí. Ya Él sabía de las muchas veces en las cuales empeñaríamos nuestra palabra, daríamos promesas y no las cumpliríamos. Él sabía todas las oportunidades en que te ibas a quedar dormido mientras orabas o conversabas con el Padre. Él sabía las tantas ocasiones en que mal utilizarías el dinero que Él te dio para administrar. Él sabía de los tiempos en los que tú ignorarías, intencional o inconscientemente, la palabra de Dios. Él conocía todo esto y muchísimo más acerca de nosotros. ¿Y sabes qué decidió, sin embargo? Él tomó la determinación de perdonarnos de todas maneras, a pesar de. Por tanto, es a la sombra de la cruz que a ti y a mí se nos pide que perdonemos a los demás, que nos perdonemos unos a otros. Cristo en este pasaje le estaba diciendo a Pedro, Pedro, yo quiero que tú regales la misma misericordia que te he mostrado a la gente que te ha ofendido. Pedro, esto no es un asunto de merecimiento. Esto no es una decisión que tomas porque él o ella lo merezcan. Pedro, la misericordia se trata precisamente de hacer un acto de bondad, y perdonar es un acto de bondad a aquel, o hacerlo con el que no lo merece. De eso se trata la gracia, un regalo inmerecido. Cuando contigo ejercen gracia, están dándote algo que tú no mereces. Y allí está el perdón. ¿Quién dijo que perdonar es justo? Y tú y yo hemos sido perdonados. No precisamente porque hayamos sido justos. Si hemos sido perdonados, es porque éramos reos de condenación. Es porque hemos incurrido en delitos y pecados. Es porque espiritualmente hemos hecho asuntos que han desagradado al Padre Celestial. Y sin embargo, en su inmensa bondad, Él nos ha cubierto con gracia y misericordia. Esto no es un asunto, Pedro, de merecimiento. Pero Señor, es que tú no sabes lo que Él me ha hecho. Sí lo sé. Y hasta conozco más de lo que tú. Conozco móviles. Conozco la estratagema que hubo detrás para hacerte ese daño. Conozco los intríngulis de todo lo que te afectó, de todo lo que te hicieron para lesionarte, para dañarte. Pero ¿sabes qué? También conozco todo el daño que tú has hecho. Y aún así, he decidido perdonarte.
¿Puedes tú hoy identificar lo que crees que te robaron? ¿Lo que crees que fue sustraído de ti? ¿Puedes identificar el daño que te infligieron? ¿Puedes ponerle nombre a esa cosa que fue arrebatada de ti? ¿Familia? ¿La oportunidad de crecer en un hogar funcional? ¿Dinero? ¿Reputación? ¿Te calumniaron? ¿Dignidad? ¿Integridad física, sexual? ¿Puedes identificar eso que te lastimó? Te pregunto, si ya has identificado ese algo robado, ¿te atreverías a anular la deuda? Es un sinónimo de decir, ¿decidirías perdonar? Te oriento en lo siguiente. El perdón no es un asunto de sentimientos. Tú nunca te sientes con ganas de perdonar a alguien. Eso está cancelado. Nadie quiere perdonar. Todos quieren que le devuelvan lo que le robaron. El perdón es una determinación. No está amarrada a los sentimientos o emociones. Es una decisión en la que tú dices: el ofensor no me debe nada. ¿Difícil? A veces toma años procesar esa determinación. Te tengo una buena noticia, no obstante. Aunque te pueda tomar semanas, meses o incluso años, lo que llamaríamos procesar o elaborar completamente la decisión del perdón, ese proceso comienza con una decisión en el día de hoy. Perdonar, amado, no significará borrar las memorias. No te volverás amnésico. Pero cuando vengan esos recuerdos disparadores, que cuales gatillos detonan el dolor, que detonan la lesión, las heridas, lo que sí significa perdonar es que tú estarás habilitado para decir: no voy a quedarme enganchado en ese pasado. No voy a convertirme en el camión recolector de basura emocional que vive atrapado en medio de todos los desastres que he vivido, que se alimenta de todas las circunstancias, situaciones, desmanes y ofensas que me han realizado. No soy ese camión de basura emocional. Amados, hay cosas en mi pasado que desearía que no estuvieran allí. Pero cuando ellas vienen, cuales pensamientos fulgurantes, yo le digo a Dios: Señor, ya yo he cancelado esa deuda. No voy a permitirme revivir esas emociones que son dañinas. Son tema ya superado, cancelado. Es un tema del pasado ya. Esas deudas ya no me poseen. Y cuando digo esto, que tú también puedes, entonces algo grande viene en camino. No solo la libertad de aquello que te oprimía el alma, porque la falta de perdón es una especie de tinieblas para el alma humana. Algo grande va a ocurrir en ti, porque cuando comienzas a renovar tu mente, a muchas personas, esto no les pasa a todas, incluso no tiene por qué pasarle a todas. Máxime si la persona a quien tú perdonas
ya no vive. Esto que voy a relatar evidentemente no va a poder ocurrir, pero sí le va a pasar unas cuantas, ¿sabes? ¿Qué le va a pasar? Que se van a abrir algunas puertas para que se produzca un reencuentro con esa persona a la que odiaste por años. Que los recuerdos al ver a esa persona se activarán y te afectarán, sí, por supuesto. Pero como ya la estarás viendo con un corazón procesado a través del perdón, entonces a través del acto continuo de perdonar, porque a veces no es suficiente con decir te perdono, a veces hay que decirlo la segunda, la quinta, la 20ª, la 100ª vez. No sé cuánto tiempo necesitarás decirlo. Lo que sí verás es que en la medida en que tú ratificas el perdón que un día decidiste dispensarle a alguien, esa carga de resentimiento, de rabia, de ira, de dolor, aún viendo a la persona, se va a desactivar. La persona antes activaba una serie de mecanismos que te incomodaban, que te hacían sentir mal, porque la asociabas con daño. Pero si en las dos partes, sobre todo en este escenario en el que es bilateral la decisión de avanzar en una reconciliación, si en las dos partes hay una actitud de perdón y de reencuentro, amado, las memorias del pasado sí podrán venir, pero hasta las tomarás como muestras, como huellas de la bondad de Dios en ti y de su poder para transformarte. Cuando vengas a ver, ha pasado el tiempo y tú eres una persona distinta, no una persona rencorosa ya. Hay gente que es fácil para guardar rencor. Y cuando digo fácil, me refiero a que ha sido largo el proceso para llegar a que por lo más mínimo guarden resentimientos y rencores contra personas. Son hombres y mujeres que han sido muy lastimados y que quizás inconscientemente han permitido que todos esos daños infligidos hayan quedado allí sin hablarse, sin resolverse. Y es importante buscar ayuda espiritual, ayuda terapéutica y profesional cuando esto ya se ha enquistado en el alma, a sabiendas así de que sea con el acompañamiento de un profesional de la salud mental y emocional, con el acompañamiento de un consejero bíblico, a sabiendas de que con ellos o sin ellos, el recurso indispensable para tu sanidad, el que no puede faltar por nada del mundo, es el Espíritu Santo de Dios. Él es tu sanador por excelencia. Serás diferente, te verás transformado. Y hoy quiero hacer una oración sanadora, distinta a las que habitualmente realizamos. Si hoy tú sientes que algo fue robado en ti y te resentiste, pero hoy también estás tomando conciencia de que las iras y los resentimientos acumulados lo que hacen es dañarte, perjudicarte. Si tú hoy estás tomando conciencia de que perdonar a otros, a quien realmente favorece y beneficia, es a ti. No significa que el otro se sienta mal porque tú lo perdones. En la mayoría de los casos muchos se sentirán bien, pero aquí el protagonista en el perdón eres tú. Porque quien vive con el resentimiento eres tú. Quien duerme o busca conciliar el sueño sin poder conseguirlo por el rencor, eres tú. Cuando tú tomas conciencia de que el principal beneficiado es tu corazón. Si hoy tú estás tomando conciencia que desde que Cristo murió por ti,
Tú y yo perdimos el derecho a rehusar perdonar a otros. Perdimos el derecho a guardar resentimientos. Si ese es tu caso, si tú quieres anular la deuda, si tú quieres perdonar, te quiero guiar en una oración. En esta oportunidad te voy a pedir no solo que ubiques en tu mente y corazón a ese alguien o a ese algo que te robó algo muy preciado a ti. Te quiero pedir que repitas la oración que voy a hacer contigo hoy, como una forma, te reitero, de ayudarte a anular la deuda. Puedes cerrar tus ojos e inclinar tu rostro y decirle a Dios estas palabras. Repítelas conmigo. Señor, gracias por perdonar todos los pecados que he cometido contra ti. Hoy reconozco que en el Calvario perdí mi derecho de no perdonar. Sin embargo, Señor, he tenido rabia y dolor coloca allí el nombre de esa persona o ese grupo de personas y díselo a Dios. Dile: Señor, he guardado resentimientos. En algunos casos se han convertido en amarguras. Me siento como que he sido una víctima. Él, ella o ellos me han robado. Toma por favor unos segundos y dile a Dios lo que tú identificas que él o ella te han robado. Reputación, dinero, amor, hijos, familia. Díselo a Dios. Y continúa orando y dile: Señor, pero ahora mismo escojo anular la deuda. Elijo perdonar. Las ofensas que me infligieron ya no me poseen más. Quedo libre de ellas, Dios, por el poder de tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo. Por favor, Señor, que las memorias de mi corazón, aun cuando algunas sean ingratas, sean recordatorios de tu perdón, de tu gracia y de tu sanidad en mi vida. Y todo esto, Dios, te lo pido profundamente agradecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Influyente está marcando una diferencia genuina en la vida de las personas en nuestra ciudad y en la de miles a nivel mundial. Hoy más que nunca es imprescindible unirnos para tener una influencia trascendente en nuestras comunidades. Tu apoyo económico nos permite seguir expandiéndonos a más rincones del mundo, cumplir con nuestra misión de guiar a niños, jóvenes y familias enteras a una relación creciente con Jesús, así como seguir siendo un faro de esperanza e inspiración para personas como tú, dentro y fuera del país. Extiende ahora mismo tu generosidad. Es muy sencillo. Hazlo visitando nuestro sitio web www.influyente.org y yendo a la opción Dar, o haciendo una captura a los datos que ves en pantalla. Puedes materializar tu contribución desde cualquier parte del mundo. Gracias por tu desprendimiento y por creer que juntos podemos trabajar para la transformación de vidas y la creación de sociedades donde prevalezcan la fe, la verdad y la gracia de Dios. Sé influyente y acompáñanos en la misión más importante del mundo. Qué gran conferencia hemos compartido hoy. Me quedo con una frase impactante. Dios sabe que rehusarte a perdonar significa presionar el botón de autodestrucción en tu vida. Gracias, Pastor Raúl, por ofrecernos un enfoque altamente retador y liberador, por recordarnos que necesitamos aligerar la carga y retomar el control de nuestra vida, colocando el perdón como un importante estandarte hacia la restauración personal, familiar y por ende espiritual.
Queremos seguir creando espacios como este, encuentros como este, donde puedas aprender, compartir y crecer. Si te ha gustado lo que has visto el día de hoy y quieres apoyar nuestro trabajo, considera unirte a nuestra comunidad y contribuir económicamente de la forma que puedas desde donde estés. Todo puede sumar a la gran visión y trabajo de Influyente en Maracaibo, Venezuela. Juntos podemos hacer que más personas descubran lo que significa vivir sin ataduras y encontrar salvación en Jesús. En pantalla verás cómo puedes contribuir económicamente. Toma una captura, conviértete en parte de esta misión de compartir un mensaje relevante e influyente con el mundo, con todos a tu alrededor. Síguenos en nuestras cuentas en redes sociales como Influyente VE y suscríbete a este canal para ser de esas primeras personas que reciben oxígeno en estos tiempos tan necesarios. Comparte con tus amigos, con tus familiares, todo aquello que te ha impactado y envíales esta conferencia. Ellos lo agradecerán. Gracias por ser y estar con nosotros en Anula la Deuda. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda, Influyente para todos.